Venezuela, un país que alguna vez fue el más rico de América Latina y que hoy vive una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, con más de 8 millones de personas que tuvieron que irse de su tierra. Hoy en La Polaqueta vamos a contarte cómo el petróleo marcó la historia de Venezuela y cómo algo que parecía una bendición terminó convirtiéndose en una maldición. Arranquemos. Para entender la historia de Venezuela hay que entender un concepto clave. Venezuela tiene mucho, pero mucho petróleo. De hecho, posee las reservas probadas más grandes del mundo, más que Arabia Saudita o Canadá. Y en la economía mundial, petróleo significa una sola cosa: dinero y mucho. Durante los años 50 y hasta finales de los 80, Venezuela apostó casi todo a sus minas de oro líquida. En los años 70, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó el negocio, creando PDVSA, la petrolera estatal. A partir de ese momento, gran parte del presupuesto nacional dependía de lo que se ganaba exportando petróleo. La lógica era muy simple. Si el petróleo me da toneladas de dinero, ¿para qué diversificar la economía? El problema es que si todo tu ingreso depende de un solo producto, cuando ese producto baja de precio, se cae todo. Con tanto dinero entrando, la economía se volvió rígida, creció la burocracia y aumentaron los controles del Estado. Y la corrupción creció. Incluso Juan Pablo Pérez Alfonso, ingeniero venezolano y uno de los fundadores de la OPEP, lo dijo sin rodeos: el petróleo es el excremento del diablo. Una forma muy gráfica de explicar cómo un recurso puede arruinar el funcionamiento de un país si no se maneja muy bien. A finales de los 90, el precio del petróleo se desplomó. Esto generó una crisis económica y social tan grande que abrió la puerta a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Con Chávez comenzó un cambio fuerte: más control estatal, nacionalismo petrolero y un modelo político que giraba en torno a distribuir directamente la renta del petróleo. La década de 2000 le jugó a favor. El precio del petróleo alcanzó récords históricos y eso significó una lluvia de dólares. Con esos ingresos se financiaron carreteras, hospitales y escuelas, y el nivel de vida subió tanto que Venezuela se convirtió en la envidia de América Latina. Pero tanta riqueza también le permitió a Chávez consolidar su control político. Modificó la constitución, controló el sistema judicial y se aseguró de permanecer en el poder. En 2013, Chávez muere y Nicolás Maduro asume la presidencia. Maduro heredó un sistema ya corrompido, altamente dependiente del petróleo, con instituciones debilitadas y corrupción en todos los niveles. Un año después, el precio del petróleo volvió a caer. Y como ya había pasado antes, los ingresos del país se desplomaron. Hasta este momento, entre la salud económica de Venezuela y el precio del petróleo, podemos decir que hay una fuerte relación. Esto no nos puede sorprender. Durante décadas, la salud económica de Venezuela se movió al mismo ritmo que la cotización del petróleo. Pero en 2017, algo cambió. El precio del petróleo empezó a subir de nuevo y la economía venezolana siguió cayendo. ¿Por qué? Porque PDVSA estaba destruida. Mala administración, corrupción interna y sanciones internacionales hicieron que la producción se desplomara. En 2020, Venezuela llegó a su nivel de producción más bajo en décadas. Sin la capacidad de exportar petróleo como antes, el Estado se quedó sin su principal fuente de ingresos. Esto provocó hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, aumento de la pobreza y la emigración masiva de millones de venezolanos. Y acá está la gran paradoja. Venezuela sigue teniendo las reservas de petróleo más grandes del planeta, pero no tiene la capacidad de explotarlas. El gobierno de Maduro quedó aislado de Occidente. No puede vender petróleo libremente ni acceder a la tecnología que necesita para extraerlo. China se convirtió en su salvavidas. Es su principal comprador, pero bajo condiciones que distan mucho de la bonanza de los 2000. Mientras haya un gobierno autoritario, sin inversión externa, sin acceso a tecnología y con compradores limitados, es difícil imaginar que Venezuela vuelva a sus años dorados.
el caso venezolano muestra algo clave. Tener un recurso valioso no garantiza el desarrollo de un país. Si esa riqueza se usa solo para sostener a los políticos de turno, corromper instituciones y evitar diversificar la economía, puede convertirse en una trampa mortal. El petróleo hizo que Venezuela fuera el país más rico de América Latina, pero también fue el combustible de una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Y ahora te toca a ti. ¿El petróleo salvará a Venezuela de la crisis o la hundirá más en sus problemas económicos? Déjanos tu comentario acá abajo. Suscríbete a La Polaqueta y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.